buenas tardes, compañeras, compañeros, un placer saludarles. En este espacio vamos a hacer una recapitulación del tema estimaciones y mediciones que vamos a estar ampliando la siguiente clase o sesión sincrónica. Las mediciones son sumamente importantes en el área de la ciencia, ¿verdad? Sobre todo aquellas mediciones que me permiten ser muy precisos con respecto a un valor real, ¿verdad? Mediciones a veces muy pequeñas se tienen que tomar desde la ciencia, ¿verdad? Cuando hablamos de nanotecnología, por ejemplo, mediciones extremadamente pequeñas o mediciones extremadamente grandes de procesos industriales de producción de materiales, ¿verdad? Que implica toneladas de material, y obviamente necesitamos ser precisos en ese tipo de mediciones para evitar cualquier pérdida, desperdicio, ¿verdad? Y despilfarro de recursos. Una cosa importante que trata primero aquí esta primera parte de la antología es una comparación entre lo que llamamos estimar y medir, ¿verdad? Estimar lo puede hacer cualquier persona y es una comparación a simple vista, ¿verdad? Donde nosotros emitimos un dato, ¿verdad? Que estamos aproximando según nuestro criterio personal. Entonces, por ejemplo, si vemos una persona y estimamos que mide 1,80 m, ¿verdad? Eso es una estimación, no es directamente una medición porque no hay un instrumento de medida de por medio. Pasa lo contrario cuando medimos, ¿verdad? Cuando medimos tenemos que hacer uso de un instrumento que me permita medir dicha magnitud deseada. Entonces, si esa magnitud deseada es medir la altura de una persona, ¿verdad? Entonces estamos midiendo la longitud. Esa sería la magnitud física que estamos midiendo, la longitud de la persona. Y utilizamos tal vez, qué sé yo, un metro, o utilizamos una cinta métrica para medir a esa persona. Y obviamente estamos utilizando, al estar utilizando un instrumento de medida, estamos utilizando un patrón de medida, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que tenemos que retomar como concepto. El patrón de medida va a ser una unidad patrón que es reconocida internacionalmente, que me permite realizar una comparación directa entre dicha unidad patrón y el cuerpo que yo estoy midiendo, ¿verdad? En este caso ya un metro está previamente definido, esa sería la unidad patrón, y si una persona, ¿verdad? O un cuerpo están midiendo 1,80 m, lo sé, ¿verdad? Sé exactamente cuánto es un metro gracias a ese patrón que ya existe, ¿verdad? Entonces ya puedo más o menos equiparar la diferencia, ¿verdad? Que existe entre un metro y 1,80 m, ¿verdad? Que 1,80 m es casi los 2 metros, pero no son los 2 metros, ¿verdad? Entonces ese tipo de comparaciones, ¿verdad? Me puede permitir las mediciones directas utilizando un instrumento de medida que cuenta con un patrón de medida, ¿verdad? Entonces hay diferentes patrones de medida. Hay patrones de medida, por ejemplo, en la temperatura sabemos cuánto es un grado Celsius, y comparamos un grado Celsius con diferentes mediciones que se hacen en grados Celsius. Podemos comparar mediciones que se hacen de volúmenes de sustancia. Sabemos que los volúmenes se miden en centímetros cúbicos o en litros. Entonces hacemos una comparación porque ya tenemos una idea de cuánto es, por ejemplo, un litro o cuántos son 2 litros, ¿verdad? Y comparamos con una cantidad superior de litros, ¿verdad? Y así hacemos nuestras mediciones, ¿verdad? Y equivalencias. Toda cantidad física, independientemente de cómo se esté midiendo o con qué instrumento, ¿verdad? Va a tener dos componentes, un componente numérico y un componente o una unidad de medida, la que llamamos, ¿verdad? Entonces, el componente numérico me va a dar esa magnitud física, ¿verdad? Que corresponde a un número, ¿verdad? 3 metros, 4 metros, 5 metros, si estuviéramos midiendo una pared, y la unidad física de medida
que en este caso, ¿verdad? Como estamos midiendo la altura de una pared, vamos a utilizar metros, ¿verdad? Entonces es importante que respetemos siempre durante los cálculos, ¿verdad? Si estamos midiendo una magnitud física, ya sea longitud, volúmenes, temperaturas, presiones, ¿verdad? Siempre expresar el número o la magnitud física y su unidad de medida, ¿verdad? Es importante. Referente al concepto de precisión y exactitud, vamos a explicarlo poniendo un caso hipotético de una persona realizando experimentos en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento es precisa y en qué momento es exacta la persona? ¿Verdad? Generalmente en los trabajos de laboratorio se hacen lo que se conocen como réplicas. ¿Qué son las réplicas? Son repeticiones del mismo experimento, ¿verdad? Simple y sencillamente para llegar a comparar las respuestas finales. Entonces se hacen, qué sé yo, 5 réplicas de un mismo experimento y se llevan de manera conjunta o se trabajan de manera conjunta las diferentes réplicas para ver si se llegan a las mismas conclusiones en los mismos 5 experimentos o 5 réplicas, ¿verdad? Si el científico se da cuenta que todas sus 5 réplicas o sus 5 experimentos que repitió, ¿verdad? Digamos 5 veces, tienen los mismos datos o llevan a las mismas conclusiones, ¿verdad? O datos numéricos, entonces puede decir que ha sido muy preciso, muy preciso en la toma de datos. Pero si esos datos, ¿verdad? Esos 5 réplicas, por ejemplo aquí representadas, ¿verdad? Tienen o dan datos numéricos muy diferentes, eso le dice al científico que algo hizo mal las 5 veces que hizo el experimento, ¿verdad? Porque al final le terminó dando datos totalmente diferentes. La idea de ser precisos es que las réplicas que haga, todas las réplicas me den datos semejantes, ¿verdad? Entonces en este caso estamos siendo bastante precisos con las 5 réplicas, digamos, que hizo el científico. Pero, qué sé yo, pasó la situación de que fue preciso, pero definitivamente el dato real que tenía que buscar está muy lejos de las réplicas que él utilizó, ¿verdad? O a las réplicas que él llegó como conclusión. Entonces, pasa lo siguiente: el científico hizo algo mal, aplicó mal un principio y por eso no es exacto en llegar a un dato real del fenómeno que está buscando, ¿verdad? Entonces, a pesar de que fue preciso, no logró llegar a ser exacto porque no hizo coincidir lo que hizo como experimento práctico, ¿verdad? No lo logró hacer coincidir con lo que pasa en la realidad. Entonces, cuando una persona, un científico, aparte de ser preciso, ¿verdad? Dicha precisión alcanza una proximidad a la realidad, ¿verdad? Del fenómeno, entonces decimos que aparte de ser preciso, está siendo exacto, porque está llegando a la respuesta o se está aproximando a través de sus experimentos a una respuesta real o correcta, ¿verdad? Ajustada a la realidad. Entonces, qué sé yo, pensemos en un caso muy particular que actualmente conocemos y sabemos que el agua, por ejemplo, el agua se evapora a 100 grados Celsius, el agua, ¿verdad? Pero ya eso es un dato que sabemos, un dato real, el agua evapora a 100 grados Celsius, pero resulta que hacemos un experimento en secundaria y le ponemos la tarea a los estudiantes de averiguar a qué temperatura el agua evapora. Entonces fácilmente un estudiante llena un recipiente con agua, lo pone a calentar, le pone un termómetro y espera a ver en qué momento comienza a hervir esa agua, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta que la temperatura de un cuerpo sube y el termómetro hace subir rápido y la temperatura y aumenta muy rápido la lectura de ese termómetro. Entonces un estudiante despistado puede ser que leyó el termómetro hasta que se pasó los 110, otro más despistado los 120,
Otros, ¿verdad? Tal vez más precisos con las mediciones, con las 5 réplicas que hace, le quedan entre 95 y 100 grados. Entonces por ahí podemos suponer que hubo estudiantes que fueron precisos, ¿verdad? Qué sé yo, aquellos que sus 5 réplicas le dieron entre 110 y 120 fueron precisos, ¿verdad? Porque le dieron valores próximos a 110 y 120, pero no fueron exactos porque se alejan del valor real, ¿verdad? Y aquellos estudiantes cuyas 5 réplicas o 5 repeticiones del experimento le dieron valores muy cerca de 100, ¿verdad? Entonces, aparte de ser muy precisos, fueron exactos porque 100 grados Celsius era la temperatura real a la cual evaporaba el agua. Un patrón de medida, yo creo que ya más o menos explicamos, ¿verdad? Que es un estándar determinado por los científicos para realizar mediciones a través de esa comparación del patrón real con aquel objeto que estoy midiendo, ¿verdad? Tienen estas dos características, son arbitrarios, ¿verdad? Porque precisamente son escogidos por criterios técnicos, por expertos, y son estándares porque son universales. La incertidumbre es, vamos a decir que la incertidumbre es propio de un instrumento de medida, es digamos, un grado que te indica el instrumento, un grado en el que el instrumento no va a ser tan preciso. O sea, la incertidumbre es una duda en la medición. La mayoría de los instrumentos, ¿verdad?, más complejos tienen un grado de incertidumbre. ¿Qué le dice la incertidumbre a uno? Le dice que el instrumento se puede equivocar dentro de ese rango de incertidumbre, ¿verdad? Entonces muchas veces la incertidumbre de un instrumento se representa de esta forma, más menos 0.05, por ejemplo, en este particular ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Donde llenamos una probeta con 100 mililitros de agua, pero la probeta dice que su incertidumbre es de más menos 0.05%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que aunque yo leo que llene la probeta hasta 10 mililitros, el instrumento me está diciendo que ese valor puede variar, o sea, puedo yo estar haciendo una mala lectura y ese valor puede variar entre 9.95 mililitros y 10.05 mililitros. ¿Por qué? Porque así lo establece la incertidumbre del instrumento. Entonces, hasta cierto punto, la incertidumbre me da un intervalo de duda, ¿verdad?, en que me está indicando que se puede equivocar ese instrumento, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que las mediciones no son datos como un dato determinado, sino que más bien la medición real estaría dentro de este rango, ¿verdad?, de 9.95 a 10.05 mililitros, ¿verdad? Y eso me lo establece una incertidumbre. ¿Qué tienen que recordar? Bueno, tienen que recordar cómo se expresan las incertidumbres, ¿verdad? Y se expresan más o menos de esta forma y siempre se ponen a la par del dato numérico que yo calculé, ¿verdad? Siempre va como a la parcita de acá. Si yo calculé estos 10 mililitros y yo sé que esta es la incertidumbre del objeto con el cual realicé la medición, le pongo aquí a la par ese valor de incertidumbre. ¿Cuáles errores cometemos en las mediciones? Bueno, son muy comunes los errores accidentales o humanos que se dan por una inexperiencia al utilizar un instrumento de medida, o errores por un mal uso, un mal empleo, ¿verdad?, de una mala aplicación del instrumento o una mala lectura del instrumento, y por lo cual consigno un mal dato, ¿verdad?, de esa medición que realicé. O también existen los errores sistemáticos, ¿verdad?, que están ligados a la naturaleza del objeto o del instrumento de medida, más bien, ¿verdad? Son esos errores sistemáticos que no podemos controlar sobre los instrumentos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, los instrumentos que están hechos de metales. Los metales tienden a expandirse cuando la temperatura del medio es muy caliente y tienden a encogerse cuando la temperatura del medio es muy fría.
Entonces todos los instrumentos que están construidos de metales, ¿verdad? O se expanden o se contraen. Obviamente esto sucede muy poco, uno no nota la diferencia, por ejemplo en una regla de aluminio que se extendió, que se encogió, uno no lo nota porque es a nivel molecular, ¿verdad? Esa extensión o esa encortamiento de la regla, ¿verdad? Muy pequeño, pero igual va a cambiar la medición que yo puedo estar realizando con un instrumento, ¿verdad? Metálico, porque está determinado de forma ambiental. Entonces, todos aquellos errores cometidos por las personas al realizar una medición los vamos a reconocer como accidentales, y aquellos sistemáticos los vamos a ligar a la naturaleza misma de las unidades, de los instrumentos de medida. Aquí les aparece una lista larga de instrumentos de medida con la magnitud física que mide. Entonces, por ejemplo, los relojes miden el tiempo, los vernier miden las longitudes, el evaporímetro mide la cantidad de vapor en el aire, calorímetro la cantidad de calor. Yo les voy a hacer como una galería con todas estas instrumentos de medida para que tengan una foto de ellas, para que los reconozcan, ¿verdad? Cómo se ve cada uno de estos instrumentos y que los puedan categorizar según la magnitud física que miden. Con respecto a la notación científica, eso es un tema que vamos a retomar en la siguiente clase, ¿verdad? Lo único que quiero que recuerden acá es que la notación científica es una herramienta matemática que utilizan los científicos, ¿verdad? O las personas que trabajan con números para expresar, ya sea números muy grandes, ¿verdad? Vean como por ejemplo este número que está dentro de los términos de miles de millones, ¿verdad? Este número, como es tan grande, puedo, ¿verdad? Vean que en notación decimal es muy grande, puedo expresarlo en notación científica, que sería expresarlo en una forma abreviada, como se ve acá, ¿verdad? Obviamente se ve más decente este número que ¿verdad? Entonces, la notación científica me permite eso, expresar números muy grandes en términos, ¿verdad? Manejables, o formas abreviadas, o números muy pequeños, ¿verdad? Poderlos abreviar en una notación que sea bastante amigable, ¿verdad? Bastante abreviada. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Obviamente cuando hablamos de toneladas, de cantidades de un producto, ¿verdad? Los científicos buscan una notación científica para poder hacer mejor lectura de ese número, y viceversa, ¿verdad? Cuando son números muy pequeños, una medición muy pequeña, pasamos a notación científica para que el dato sea más comprensible. Entonces, para la siguiente clase les voy a dar números en notación decimal, lo vamos a transferir a notación científica, o números en notación científica que vamos a traducir en notación decimal. Vean que aquí hay algunos como ejemplos, ¿verdad? Que nosotros vamos a trabajar la siguiente clase. Referente al Sistema Internacional de Unidades, solo saber que tenemos dos tipos de unidades: las fundamentales, que son toda esta lista de acá, y las derivadas, que surgen de las fundamentales. Entonces, nada más para que les quede muy claro y identifiquen la magnitud física, su unidad de medida y el símbolo de la unidad de medida. Tienen que reconocer y diferenciar estos tres componentes. Con respecto acá, ¿verdad? La magnitud física, la unidad de medida y el símbolo de la unidad de medida, ¿verdad? Tienen que recordarlos, tienen que memorizarlos. Por ejemplo, si hay una pregunta de examen que les dice la temperatura, indique la unidad de medida de la temperatura y su símbolo, ¿verdad? Entonces sería, la unidad de medida es Kelvin y el símbolo es K. Si le preguntaran el símbolo y la unidad de medida del volumen, vean que en este caso preguntan primero por el símbolo, ¿verdad? Entonces ustedes dicen el símbolo del volumen es metros cúbicos, y la unidad de medida en palabra, metro cúbico, ¿ya? Tienen que por favor recordarlo, memorizarlo, y lo vamos a trabajar la siguiente clase también, al igual que esta última parte de conversiones y análisis dimensional, donde vamos a usar submúltiplos, ¿verdad?
y múltiplos de diferentes magnitudes físicas para hacer conversiones entre unas y otras. Pero como les digo, esto va a ser tema de la siguiente clase porque necesitamos que sea clase sincrónica para poder explicar e ir todos a un mismo nivel. Les agradezco su atención, ¿verdad? Nada más les recuerdo en este último cuadro una serie de equivalencias que ojalá vayan repasando en casa, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que 1 kilómetro es 1000 metros, o sabemos que un año son 365 días. Ese tipo de equivalencias tienen que tratar de manejarlas al dedillo. Para la siguiente clase lo vamos a discutir. Muchísimas gracias por la atención brindada y espero que estén muy bien.